A día de hoy, muchos católicos se encuentran perplejos ante las actuaciones de diversos sacerdotes, religiosos y especialmente de Jorge Mario Bergoglio, pero no encuentran la valentía para negarse a seguir sus caminos heréticos. Se sienten condicionados por la obediencia que por mandato divino debemos a las autoridades eclesiales, y de este modo viven día a día con una auténtica batalla en su interior, un tira y afloja entre dejar el camino correcto marcado por Cristo o bien pecar contra la obediencia que nuestro Señor mismo estableció. ¿Es legítimo plantearse la desobediencia en estos casos? ¿Es pecado atentar contra la santa obediencia? En el programa de hoy trataremos de responder a estas y otras preguntas y aportar un poco de luz a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, para que puedan distinguir en medio de la oscuridad de este mundo el camino recto y seguro que conduce al reino de los cielos. Trataremos en definitiva sobre la obediencia con sus excepciones, sobre la infalibilidad papal y sus límites, y sobre cómo Satanás emplea dicha obediencia e infalibilidad mal comprendidas como armas para destruir la Iglesia. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Sean bienvenidos al programa de hoy. La obediencia a Dios y a sus mandamientos no es ya solo una de las principales virtudes, sino una exigencia derivada de la propia naturaleza de Dios, creador del universo, para sus criaturas. A lo largo de la historia, y sobre todo durante su vida en la tierra, nuestro Señor nos demostró con obras que hasta los vientos y el mar le obedecen. Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 27 y Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 27. Incluso los demonios, pese a su obstinada rebeldía, se ven forzados a obedecerle cuando él les da una orden. ¿Pero qué ha sucedido con el ser humano desde el primer momento? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que tenían todo cuanto podían desear y no conocían el dolor, la angustia o la muerte, tenían plena libertad y solo debían cumplir una única norma para demostrar que amaban a su Creador. Sin embargo, se dejaron seducir por la serpiente y pecaron contra el cielo y contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia, según el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, punto 59. Sus ansias de poder les cegaron, y por la soberbia de querer llegar a ser dioses, no dudaron en desobedecer al Señor, y por esta desobediencia lo perdieron todo. Su puesto privilegiado en el paraíso, la vida eterna y la gloria. Y por su pecado dejaron una terrible herencia para toda la humanidad, el destierro, la muerte y el tormento eterno tras ella. Con el pecado original heredábamos también esta tendencia a la desobediencia que hacía que no hubiese manera humana posible de vernos libres de la condenación eterna. Los hombres y mujeres nacían únicamente para padecer en este mundo, y tras su muerte, padecer eternamente. Nuestro Señor se apiadó de la humanidad, y para compensar el primer pecado, causa de todos los males del mundo, y junto a él todos los pecados de la humanidad, que en definitiva se fundamentan en la desobediencia del ser humano al Creador, nuestro Señor se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta padecer la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Solo Dios mismo podía llevar a cabo este acto de obediencia perfecta, cargar nuestros pecados sobre sí mismo, aceptar nuestro castigo sobre él y darnos de nuevo la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Así como por la desobediencia de uno solo la multitud fue constituida pecadora, así por la obediencia de uno solo la multitud será constituida justa. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. De este modo, el Señor nos concedió una segunda oportunidad para ser justos y llegar un día a ser dignos del reino de los cielos.
Con su ejemplo, palabras y obras, nos mostró que el camino de la santidad se fundamenta en la obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios. Con lo que padeció, aprendió la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Al igual que San Pablo, San Ireneo explica la obra de la redención como la lucha entre el bien y el mal, como la victoria de la obediencia de Cristo sobre la desobediencia de Adán y de la humanidad entera. Aquel pecado que había aparecido por obra del leño fue abolido por obra de la obediencia sobre el leño, pues obedeciendo a Dios, el Hijo del Hombre fue clavado en el leño, destruyendo la ciencia del mal e introduciendo y haciendo penetrar en el mundo la ciencia del bien. El mal es desobedecer a Dios, como obedecer a Dios es el bien. Así pues, en virtud de la obediencia que prestó hasta la muerte, colgado del leño, eliminó la antigua desobediencia ocurrida en el leño. Por tanto, la obediencia al Señor es la virtud por excelencia, fundamento de la santidad, que hace distinguir a los justos de los pecadores, a los santos de los réprobos. Quien se hace obediente en todo a nuestro Señor podrá llegar lejos en el camino de la santidad, pero quien busca vivir según su antojo encontrará en él la piedra de tropiezo que lo enviará al abismo. Porque podemos hacer grandes proezas, lograr toda clase de hazañas imposibles en nuestra vida, ser admirados por el mundo entero y tener la conciencia perfectamente tranquila, creyendo que hemos hecho obras buenas y que servimos bien al Señor. Pero si no cumplimos la voluntad de Dios para con nosotros, todo esto no servirá de nada. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y como dice el salmista: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Salmo 39, versículos del 7 al 9. La obediencia a Dios es por tanto una necesidad vital para la humanidad, ya que nuestro Señor la considera imprescindible para nuestra salvación. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Volvamos nuestra mirada a la Santísima Virgen, que es la criatura perfecta, la Inmaculada, y pidámosle que nos enseñe su sumisión total y absoluta a la voluntad del Señor, para que un día podamos exclamar con ella: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pero el Señor no quiso que únicamente le fuésemos obedientes a Él. Como Él mismo se humilló sometiéndose a otros, también nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos humillarnos y someternos a nuestros superiores. El beato Tomás de Kempis, en su memorable obra Imitación de Cristo, tomo 3, capítulo 13, para exhortarnos a la obediencia, pone en boca de nuestro Señor Jesucristo las siguientes palabras: Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señales que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta, porque tanto más presto se vence el enemigo exterior, cuanto no estuviere debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo,
si quieres vencer la carne y la sangre, porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer, aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos, aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción. Enójate contra ti y no sufras que viva en ti el orgullo, sino hazte tan sumiso y pequeño que puedan todos ponerse sobre ti y pisarte como el lodo de las calles. ¿Qué tienes, hombre despreciable, de qué quejarte? ¿Qué puedes contradecir, sórdido pecador, a los que te maltratan, pues tantas veces ofendiste a tu Creador, y muchas mereciste el infierno? Pero te perdonaron mis ojos, porque tu alma fue preciosa delante de mí, para que conocieses mi amor y fueses siempre agradable a mis beneficios, y para que te dieses continuamente a la verdadera humildad y sujeción, y sufrieses con paciencia tu propio menosprecio. Este deseo de que nos sometamos al prójimo por amor a Dios fue expresado por Dios mismo en su cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento de la tabla dedicada a los hombres. Así como en su primer mandamiento nos enseña a amarle a Él sobre todas las cosas y a obedecerle sin límites. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. El Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, en su punto 511, nos explica el alcance de este mandamiento. En el cuarto mandamiento, con el nombre de padre y madre, se entienden a sí mismo todos nuestros superiores, y por esto de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. El Catecismo de Trento es incluso más preciso en los puntos 841, 842 y 843. Aunque la ley habla principalmente de los padres que nos engendraron, con todo también se aplica este nombre a otros, que asimismo parece están comprendidos en la ley, según se deduce de varios lugares de la Divina Escritura. Pues además de aquellos que nos dieron el ser, hay en las Sagradas Letras otros géneros de padres, según ya indicamos, y a cada uno de ellos se debe su respectivo honor. Primeramente se llaman padres los prelados y pastores de la Iglesia y los sacerdotes, según consta por el apóstol, el cual, escribiendo a los Corintios, dice: No os escribo esto por avergonzaros, mas por amonestaros como a mis muy amados hijos. Pues aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, porque yo os engendré en Jesucristo por medio del Evangelio. Y en el Eclesiástico está escrito lo siguiente: Alabemos a los varones gloriosos y a nuestros padres en su generación. También se llaman padres aquellos a quienes está encomendado el imperio, el magistrado o la potestad de gobernar el Estado. Así, Naamán es llamado padre por sus criados. Además de estos llamados padres, también se llama padres a aquellos a cuya protección, fidelidad, bondad y sabiduría están otros encargados, como son los tutores, curadores, ayos y maestros, por cuya razón los hijos de los profetas llaman padres a Elías y a Eliseo. Últimamente llamamos padres a los ancianos y a aquellas personas de edad avanzada, a las que también debemos honrar. Con esto ha quedado claro que por el cuarto mandamiento estamos obligados no solo a obedecer a nuestros padres, sino también a nuestros superiores, a los ancianos, a las autoridades eclesiásticas e incluso a las autoridades civiles. Pero ¿cómo debe ser nuestra obediencia al prójimo?
El Catecismo de Trento nos lo explica en su punto 836. El amor de Dios depende del mismo Dios, porque Dios debe ser amado sobre todo por sí mismo, no por otro respeto. Pero la caridad del prójimo nace de Dios, y debe enderezarse a ella como a norma cierta. Porque si amamos a los padres, si obedecemos a los señores, si respetamos a los superiores en su dignidad, todo esto se debe hacer por Dios, que es su creador, que quiso presidiesen a los otros, y que por su ministerio gobierna y defiende a los demás hombres. Siendo pues Dios quien nos manda que reverenciemos a tales personas, en tanto lo debemos ejecutar, en cuanto el mismo Dios las hizo dignas de ese honor. De donde se sigue que la honra que tributamos a los padres, más bien la tributamos a Dios que a los hombres, pues tratando del respeto debido a los superiores, se dice así en San Mateo: El que os recibe, a mí me recibe. Y el apóstol en la epístola a los de Éfeso dice, enseñando a los sirvientes: Siervos, obedeced a vuestros señores temporales con temor y respeto, y con sencillo corazón como al mismo Cristo, no sirviéndolos solamente cuando tienen el ojo sobre vosotros, como si no pensaseis más que en complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen de corazón la voluntad de Dios. Fin de cita. A lo mismo que los catecismos de la Iglesia Católica, nos exhorta San Ambrosio en su libro de la Penitencia, quien refutando la herejía de los novacianos afirma lo siguiente: ¿Quién venera más a Dios, el que obedece a sus mandamientos o el que los resiste? Dios mandó obedecer a sus ministros, y obedeciéndoles, solo a Dios damos el honor. El propio San Pablo nos dice: Obedeced a vuestros prelados, y sujetaos a ellos, porque ellos se desvelan como que han de dar cuenta por vuestras almas. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. La obediencia es por tanto una necesidad y el principal de los mandamientos de nuestro Señor, y como hemos visto, no solo es necesaria la obediencia al Señor, sino también a nuestros superiores, a quienes Él mismo dotó de autoridad. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ahora bien, ¿estamos con esto afirmando que hay que obedecer en todo tiempo y lugar a Dios y a nuestros superiores? Sí, total y absolutamente, y quien afirme lo contrario miente. Sin embargo, sobre la obediencia que debemos a nuestros padres y superiores existe un pero, un único caso en el que no solo es legítima la desobediencia, sino que es un deber. Esto nos lo explica el Catecismo de Trento en el punto 6 de su introducción al cuarto mandamiento. Téngase en cuenta que como los padres y superiores son amados en razón de Dios, deben los hijos anteponer la voluntad de Dios y sus divinos mandamientos a la voluntad de sus padres, cuando las órdenes de los padres y superiores se oponen arbitrariamente a la ley de Dios. Pues, como se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Catecismo de Trento prosigue con esta explicación en los puntos 837, 838 y 839. A esto se añade que a Dios no se da honor, piedad ni culto alguno digno de su grandeza, y para con él puede aumentarse infinitamente el amor. Por esto es necesario que nuestra caridad hacia Dios sea de día en día más ardiente, pues por mandamiento suyo le debemos amar de todo corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Pero la caridad con que amamos al prójimo tiene sus límites, pues manda el Señor que le amemos como a nosotros mismos, y si alguno excediere estos términos de manera que iguale en el amor a Dios y a los prójimos, comete una gravísima maldad. Como se dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26, Si alguno viene a mí, dice el Señor, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su vida misma, no puede ser mi discípulo.
a cuyo propósito se dijo también al que quería enterrar primero a su padre y después seguir a Cristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la explicación más clara es la que hay en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Con todo, no cabe duda de que debemos amar y respetar en gran manera a los padres, mas para que esto sea virtuosamente es necesario que el principal honor y veneración se dé a Dios, que es el Padre y Creador de todos, y que de tal modo amemos a los padres naturales, que así toda la fuerza del amor se encamine al eterno y celestial Padre, y si en alguna ocasión los mandatos de los padres se opusieren a los preceptos de Dios, no cabe duda que deben los hijos anteponer la voluntad de Dios a la de sus padres, acordándose de aquella sentencia divina en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29. Antes es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Hasta aquí las palabras del Catecismo de Trento. Con todo esto, vemos que el amor y por tanto la obediencia hacia Dios no tiene límites, pero el amor y la obediencia hacia el prójimo sí los tiene. Y en los puntos 853 y 854, el Catecismo de Trento añade: Y aunque los magistrados sean malos, no reverenciamos la perversidad o malicia, sino la autoridad divina que en ellos hay. Pero si acaso mandaran alguna cosa injusta y malvadamente, como en esto no obraban según la autoridad divina, sino según su propia injusticia y perversidad, entonces de ningún modo deberán ser obedecidos. Este límite aparece explícitamente recogido en la definición de los consejos evangélicos que se encuentra en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica en su punto 515. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia en todo lo que no fuere pecado. A día de hoy, esa coletilla fue eliminada por lo menos de la mente de los fieles, y el desconocimiento general de la excepción que limita la obediencia al prójimo es empleado por Satanás para conseguir que pequen y traicionen al Señor, incluso aquellos que por su obediencia ciega nunca lo harían. Así, Satanás, en lugar de tentarles directamente, les envía falsos pastores herejes, que les ordenan a seguir sus herejías, y ellos los siguen ciegamente hasta el abismo si es necesario, sin darse cuenta de su error. ¿Están justificados por la obediencia? ¿Están exentos de pecado por haber obedecido? Obviamente no. Nadie está privado de razón, y ya no solo por la fe, sino también por la razón misma. Sabemos que en caso de contradicción, antes hay que seguir a Dios que a los hombres. El mismísimo Santo Tomás de Aquino define la obediencia como oblación razonable firmada por voto de sujetar la propia voluntad a otro, por sujetarla a Dios y en orden a la perfección. Y en su Suma Teológica, parte 2, cuestión 104, hablando sobre la obediencia y los votos de los religiosos, comenta lo siguiente: Los religiosos hacen profesión de obediencia en cuanto a las observancias regulares, y de acuerdo con sus reglas se someten a sus superiores. Por lo tanto, están obligados a obedecer solo en aquello que puede pertenecer a la vida regular. Tal es la obediencia suficiente para conseguir la salvación eterna. Mas si quieren obedecerles en otras materias, pertenecerá en este caso a un grado superior de perfección, siempre que no sean contrarias a Dios o contra la regla profesada, porque tal obediencia sería ilícita. Por lo tanto, no puede quedar duda alguna en esto. Aunque uno esté sujeto por voto de obediencia a un superior, este superior no puede obligarle a cometer una acción contraria a Dios o a la regla profesada, y si lo hace, el obedecer dicha orden ilícita implicaría consentir el pecado y por tanto traicionar a Dios y automáticamente hacerse reo del infierno. Y para los que todavía no quieren reconocer este límite marcado por el Señor, les pregunto, ¿saltarían por un precipicio si su superior se lo pidiese? Pues aunque suene una locura, sería incluso más lícito y recomendable saltar por el precipicio cumpliendo una orden que consentir y cometer un pecado por obediencia. Es 1000 veces preferible morir como santo antes que aparentar justo ante los hombres y ser un réprobo ante Dios.
Los mártires de los primeros siglos prefirieron desobedecer voluntariamente las leyes del Imperio Romano, por las que estaban obligados a adorar a los ídolos, y aceptar la pena de muerte correspondiente, antes que consentir en el pecado de la idolatría, traicionar al Señor y acabar en lo profundo del infierno. El ejemplo de los mártires no solo es válido para las autoridades civiles, sino para toda clase de autoridad que nos ordene traicionar al Señor o infringir alguno de sus mandatos por mínimo que sea. Quedando claro el límite establecido por el Señor para obedecer a las autoridades humanas, sean las que sean, pasemos ahora con el punto álgido de la cuestión, el papado y su infalibilidad. Desde la definición del dogma de la infalibilidad papal, pronunciada por el Concilio Vaticano I, Satanás ha conseguido que muchos teólogos, malinterpretando dicho dogma, declaren que el Papa, por el hecho de ser Papa, es siempre y en todo lugar infalible e impecable. Este error ha calado de forma tal que ha llegado a infiltrarse y acomodarse en las mentes de la población en general. Pero la propia definición del dogma y la razón misma nos dice que no basta con sentarse en el sillón de Pedro para ser automáticamente infalible e impecable. Un papa, por el hecho de serlo, no está exento de pecado, y por tanto, Dios no lo quiera, puede llegar a condenarse como el que más. El creer que un hombre que instantes antes era pecador, tras su elección como papa se vuelve impecable e inmaculado, y que en todos y cada uno de sus momentos, en todas y cada una de sus palabras, y en todos y cada uno de sus juicios es la expresión de la verdad divina, es un absurdo y una tremenda barbaridad. De hecho, la historia de la Iglesia contradice con hechos irrefutables este absurdo teológico, lamentablemente tan extendido hasta en los mejores círculos de pensamiento. Por algo, en diversas oraciones de la Santa Iglesia se pide por el Sumo Pontífice y los eclesiásticos para que se mantengan fieles al Señor. En las letanías de los santos se pide expresamente al Padre: que te dignes conservar en la santa religión al Sumo Pontífice y a todos los demás eclesiásticos. Por tanto, una cosa es la infalibilidad papal en especialísimas circunstancias y otra muy distinta que el Santo Padre esté confirmado en gracia en todos y cada uno de sus actos. ¿Cuáles son esas especialísimas circunstancias en las que el Sumo Pontífice es infalible? Para conocerlas, hemos de acudir a la propia definición del dogma de la infalibilidad papal, definido el 18 de julio de 1870 por su santidad el Papa Pío IX en estos términos. Adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. De esta manera, si alguno, no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. La infalibilidad del Sumo Pontífice se reduce a cuando éste habla ex cátedra, o sea, cuando realiza una definición dogmática solemne. No se dice en ningún momento que esta infalibilidad hace que el Papa no pueda pecar, ni que pueda equivocarse, ni que pueda llevar una línea totalmente opuesta a la verdad. Por lo tanto, destierren de sus mentes este error tan pernicioso de una vez por todas. Todos los católicos estamos obligados, bajo pena de excomunión y por tanto de condenación, a creer todos y cada uno de los dogmas como divinamente revelados. ¿Pero existe algún límite en la definición de los dogmas? O dicho de otro modo,
¿Pudiese ser posible que un papa definiese como dogma una doctrina nueva inventada por él mismo, algo contrario a la fe? Si profundizamos un poco más en la Constitución dogmática Pastor Eternus, donde se definió el dogma de la infalibilidad papal, encontramos el mismo límite establecido para el caso de la obediencia. Leamos el punto en cuestión. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente, su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Espíritu Santo salvaguarda las verdades de fe reveladas por nuestro Señor, que son el tesoro de la Santa Iglesia, y cuando ésta los establece como dogmas divinamente revelados y define su infalibilidad, el Espíritu Santo garantiza la integridad del depósito de la fe, que contiene la revelación que nuestro Señor puso en manos de los apóstoles y que se ha transmitido hasta nuestros días. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina. Y el último dogma definido, que fue el dogma de la asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma, fue promulgado ex cátedra por su santidad el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución Munificentissimus Deus. ¿No les parece curioso que el Espíritu Santo no permitiese la declaración de ningún dogma en el Concilio Vaticano II ni en los años sucesivos? En la introducción a la Constitución dogmática Pastor Eternus se recoge el objetivo que perseguía la definición del dogma de la infalibilidad. Y ya que las puertas del infierno, para derribar si fuera posible a la Iglesia, se levantan por doquier contra su fundamento divinamente dispuesto con un odio que crece día a día, juzgamos necesario con la aprobación del Sagrado Concilio y para la protección, defensa y crecimiento del rebaño católico, proponer, para ser creída y sostenida por todos los fieles, según la antigua y constante fe de la Iglesia Universal, la doctrina acerca de la institución, perpetuidad y naturaleza del sagrado primado apostólico, del cual depende la fortaleza y solidez de la Iglesia toda, y proscribir y condenar los errores contrarios tan dañinos para el rebaño del Señor. Sin embargo, la malinterpretación del dogma de la infalibilidad papal ha propiciado lo contrario, que Satanás y los enemigos de la fe aprovechen dicha malinterpretación y el argumento de la falsa obediencia que mencionábamos antes para tratar de destruir a la Iglesia misma. A continuación, vamos a leer un extracto de los documentos secretos de la alta venta de los carbonarios. Se trata de unas cartas absolutamente pavorosas que abarcan el periodo de 1820 a 1846, que cayeron en manos de su santidad el Papa Gregorio XVI y fueron publicados a petición de su sucesor, el Papa Pío IX, por Cretino Joly en su obra La Iglesia Romana en la Revolución. Su santidad Pío IX, el mismo Papa que definió el dogma de la infalibilidad pontificia, confirmó la autenticidad de sus documentos por el breve de aprobación del 25 de febrero de 1861 dirigido al autor, pero no permitió que se divulgaran los verdaderos nombres de los miembros de la alta venta implicados en esta correspondencia. Conozcan, pues, la conjura contra la Santa Iglesia Católica urdida por las sociedades secretas y su plan de destrucción de la misma, escrito a principios del siglo XIX. Estén prevenidos porque a día de hoy se ha llevado a cabo gran parte del mismo, por no decir todo. El Papa, sea quien sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. Son las sociedades secretas las que deben dar el primer paso hacia la Iglesia con miras a conquistar a ambos. La tarea que nos disponemos a emprender no es de un día, un mes o un año. Podría durar muchos años, quizás un siglo. Entre nuestras filas los soldados mueren, pero la batalla continúa. No intentamos ganar al Papa para nuestra causa, ni hacerlo adepto a nuestros principios,
o propagador de nuestras ideas. Sería un sueño absurdo, y si en el caso de los prelados y cardenales por iniciativa propia o sorpresivamente llegasen a conocer parte de nuestros secretos, sería motivo suficiente para no hacer deseable su elección al solio pontificio. Tal elección supondría nuestra ruina. La sola ambición lo llevaría a la apostasía, y para obtener el poder se vería obligado a sacrificarse. A lo que debemos aspirar, lo que debemos pedir y esperar, como los judíos a su Mesías, es un papa que nos sea útil. De esa forma podremos emprender un camino triunfal en el asalto a la Iglesia, mucho más que por medio de los escritos de nuestros hermanos, o que con el oro inglés. ¿Sabéis por qué? Porque para destruir la poderosa roca sobre la que Dios ha edificado su Iglesia, ya no tenemos necesidad del vinagre de Aníbal, de la pólvora, ni de nuestros ejércitos. Es preciso meter en el complot a la mano del sucesor de Pedro, y esa mano es tan valiosa para esta cruzada como la de todos los inocentes urbanos o sanbernardos de la cristiandad. No tenemos la menor duda de que nuestros esfuerzos se verán coronados por el éxito y alcanzaremos ese fin. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todavía no nos es dado saberlo. A pesar de ello, como nada ni nadie debe apartarse del plan que se ha trazado tan meticulosamente y como todos deberán empeñarse en su realización, como si ya a partir de mañana se pudiera realizar la labor que ahora esbozamos, queremos dar en estas instrucciones, que serán secretas para los iniciados novicios, consejos para los oficiales a cargo de la venta suprema, los cuales deberán inculcarlos a todos sus hermanos en forma de instrucción o memorando. Ahora bien, para tener un papa acorde con nuestras necesidades, es necesario formarlo primero. Para ese papa se moldea una generación digna del reino que soñamos. Dejemos pasar a los ancianos y los adultos, empecemos a partir de los jóvenes y de ser posible hasta por los niños. Sin esfuerzo nos ganaremos la reputación de buenos católicos y grandes patriotas. Esa reputación difundirá nuestra doctrina entre los sacerdotes jóvenes e incluso en los monasterios. En pocos años será inevitable que ese clero nuevo y joven llegue a ocupar todos los cargos, que forme el consejo reinante y se lo llame a elegir el pontífice que deberá regir la Iglesia. Y como muchos de sus contemporáneos, ese pontífice estará forzosamente empapado de los principios patrióticos y humanitarios que comenzamos a poner en circulación. Es una diminuta semilla de mostaza que estamos sembrando, mas el amanecer de la justicia nos conducirá a los más elevados poderes y veréis la cosecha tan copiosa que habrá producido tan pequeña semilla. A lo largo del camino que estamos trazando, para los nuestros será necesario superar numerosos obstáculos y dificultades, pero triunfaremos gracias a la experiencia y la perspicacia. Mas el destino es tan espléndido que se hace necesario desplegar todas las velas para llegar. Si queréis revolucionar Italia, observad atentamente al Papa que acabamos de describir. Si queréis fundar el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, hacedlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera creyendo que sigue la de la fe apostólica. Si queréis hacer desaparecer el último vestigio de tiranía y opresión, echad las redes como lo hacía Simón Bar-Joná, echadlas en las sacristías, seminarios y monasterios en vez de en el mar. Y si no os apresuráis, os prometemos una pesca más milagrosa que la suya. El pescador de peces se vuelve pescador de hombres. Colocaréis a vuestros amigos en torno a la silla de San Pedro. Habréis predicado una revolución vestida con la tiara y la capa pluvial que marcha con la bandera de la cruz. Una revolución que basta con encender mínimamente para que estalle en un fuego que se extienda a todos los rincones de la tierra. Y en un extracto de una carta de Nubius a Volpe del 3 de abril de 1824, parte del documento que acabamos de mencionar, se dice lo siguiente: Se ha puesto sobre nuestros hombros una pesada carga, querido Volpe. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia llegar por medios pequeños, bien graduados, aunque bastante mal definidos, al triunfo de la idea revolucionaria gracias a un Papa. En este proyecto, que siempre me ha parecido sobrehumano, marchamos aún tanteando. El proyecto de destrucción de la Santa Iglesia Católica es sin duda un proyecto sobrehumano, ya que no ha sido concebido por hombres, sino por el propio Lucifer,
que lleva seduciendo a la humanidad desde su propia creación y ha hecho que su plan se vaya transmitiendo de generación en generación hasta el momento propicio en que pueda ser materializado. Pero vayamos por partes, porque merece la pena detenerse en los extractos del documento que acabamos de leer para sacar todo su contenido e implicaciones. El objetivo que persiguen las sociedades secretas es el asalto a la Santa Iglesia y su destrucción, para levantar en el mundo el reinado del Anticristo. Y para ello no pueden asaltarla desde fuera porque fracasarían como siempre han fracasado. A lo que debemos aspirar, lo que debemos pedir y esperar como los judíos a su Mesías, es un papa que nos sea útil. De esa forma podremos emprender un camino triunfal en el asalto a la Iglesia. La preparación de la sociedad para este gran golpe contra la Santa Iglesia Católica se remonta a la época del Renacimiento, como explicábamos en nuestro programa La Conjuración Anticristiana, y desde entonces, desde la época del Renacimiento, se fueron extendiendo paulatinamente por todo el orbe toda clase de sistemas ideológicos perniciosos empapados de veneno masónico, el liberalismo, el modernismo, el socialismo, el comunismo y un largo etcétera. Ahora bien, para tener un papa acorde con nuestras necesidades es necesario formarlo primero. ¿Y cómo formar a este pontífice a lo largo de su vida para que lleve a cabo este plan? ¿Cómo elegirlo desde su juventud para formarle adecuadamente? ¿Quién se ofrecería para convertirse en el Judas Iscariote que entregaría en manos enemigas a la esposa de Cristo? ¿Cómo evitar que sea detectado en sus años de seminario, como sacerdote, como obispo, como cardenal? ¿Cómo hacer que sea elegido en el momento clave? La respuesta a estas cuestiones solo Dios la sabe, pero lo que está claro es que para dar un golpe maestro de tal calibre, todas estas cuestiones no iban a ser dejadas al azar, ni a la voluntad de un hombre mediocre. Todo debía ser atado, todo medido y todo realizarse en el momento adecuado. El hombre elegido para llevar a cabo tal misión no puede ser un hombre cualquiera. Se trata de un hombre que ha nacido para ello, que solo vive para ese momento y cuando llegue cumplirá su misión como la cumplió Judas Iscariote en su tiempo, porque así está escrito y porque es necesario para la culminación del plan de Dios, para llevar a cabo la prueba final de la humanidad. Supongamos que han elegido al hombre en cuestión y que ha sido preparado desde su juventud. Imaginemos que ha pasado desapercibido en las filas de la Iglesia, que se ha hecho sacerdote y que va ascendiendo poco a poco en la jerarquía eclesiástica sin que nadie sospeche nada sobre él. Ahora bien, ¿cómo va a aceptar la sociedad y los miembros de la Iglesia misma a un papa que atente contra la propia Iglesia y enseñe un mensaje populista más masónico y comunista que católico? Dice el documento: Para ese papa se moldea una generación digna del reino que soñamos. Dejemos pasar a los ancianos y los adultos. Empecemos a partir de los jóvenes y, de ser posible, hasta por los niños. Y este punto de inicio podemos fijarlo perfectamente en el tiempo porque fue un movimiento demasiado claro como para no ser visto. En los años 60 se logró la ruptura total con los principios tradicionales. Las nuevas generaciones abandonaron toda decencia, todo pudor, y se alzaron contra todo límite y autoridad establecida. Generaciones enteras fueron arrastradas a la perversión, y aunque en la Iglesia consiguieron introducir cambios notables, todavía no era el momento para llevar a cabo el gran golpe, pues muchos mantenían todavía la verdadera fe y únicamente las nuevas generaciones estaban siendo corrompidas. Para preparar la venida del falso pontífice hacía falta un último paso, el preparar una iglesia acorde con él, la falsa Iglesia universal. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia. Y así sucedió. Paulatinamente fueron silenciando a la verdadera y santa Iglesia católica y levantando en su lugar a la falsa Iglesia, a la gran prostituta, a esa Iglesia antropocéntrica obra de hombres que recibiría al falso pontífice que iba a entregar a la verdadera Iglesia a la muerte. De este modo, comenzaron a vender una fe muy agradable al gusto, pero amarga en sus consecuencias eternas, fundamentada en una doctrina falsa que huye de la verdad establecida por Dios, que tacha el sufrimiento, el sacrificio, la cruz y el pecado como cosas del pasado que hay que ir superando, que comprenda al ser humano o que eso diga, y que hable únicamente de sus problemas temporales,
propiciando y buscando como su única meta un mundo más feliz, porque en definitiva, ¿quién no quiere un mundo feliz? Nos ganaremos la reputación de buenos católicos y grandes patriotas. Esa reputación difundirá nuestra doctrina entre los sacerdotes jóvenes e incluso en los monasterios. En pocos años será inevitable que ese clero nuevo y joven llegue a ocupar todos los cargos, que forme el consejo reinante y se lo llame a elegir el pontífice que deberá regir la Iglesia. De este modo, de forma paralela a la revolución social de los años 60, en la propia Iglesia se dio un giro de prioridades que colocó al ser humano en el centro de las cosas. Esto lo explicamos con detenimiento en nuestro programa Las tentaciones de la Iglesia. Y como muchos de sus contemporáneos, ese pontífice estará forzosamente empapado de los principios patrióticos y humanitarios que comenzamos a poner en circulación, por lo que pasará totalmente desapercibido hasta que llegue el momento de su elección. Mientras tanto, colocaréis a vuestros amigos en torno a la silla de San Pedro. Y así lo hicieron. Entonces, cuando llegó el momento propicio, el verdadero sumo pontífice, su santidad Benedicto XVI, fue obligado a renunciar, y en su lugar se eligió aquel para quien todo había sido preparado desde el principio, Jorge Mario Bergoglio. Y de este modo, con su juego de grandezas y blasfemias, y por medio de la obediencia ilícita que todo el mundo le profesa, se llegará al triunfo de la idea revolucionaria gracias a un papa. O mejor dicho, gracias a un hombre que se hace pasar por papa sin serlo y que es obedecido ilícitamente por todos. Este es el gran engaño que venimos explicando en nuestros programas y que tanto cuesta creer a muchos. Si queréis fundar el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, hacedlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera creyendo que sigue la de la fe apostólica. Pese a la evidencia de los hechos, muchos nos acusan porque osamos alzar nuestra voz contra Jorge Mario Bergoglio, a quien siguen considerando papa sin serlo realmente, y declaran que estamos pecando gravemente cuando esto no es así. Tienen tan interiorizado que nadie debe juzgar al sumo pontífice, como se menciona en la Constitución dogmática Pastor Eternus de su Santidad Pío IX, que no son capaces de ver más allá en el magisterio y ver los límites de esta cuestión. El pasaje en cuestión afirma lo siguiente: el juicio de la sede apostólica, de la cual no hay autoridad más elevada, no está sujeto a revisión de nadie, ni a nadie le es lícito juzgar acerca de su juicio, y por lo tanto se desvían del camino genuino a la verdad quienes mantienen que es lícito apelar sobre los juicios de los romanos pontífices a un concilio ecuménico, como si éste fuese una autoridad superior al romano pontífice. El considerar que el sumo pontífice no puede ser juzgado por nadie no proviene solo del Concilio Vaticano I, ya que la propia tradición de la Iglesia ha enseñado lo mismo desde los primeros siglos, y nosotros jamás lo hemos discutido. Sin embargo, quienes nos acusan de atrevernos a juzgar al sumo pontífice cuando nadie puede hacerlo, pasan por alto la excepción que marca el propio magisterio. Ya en el decreto de Graciano, parte 1, distinción 40, capítulo 6, escrito a principios del siglo XII, el monje recuerda a San Bonifacio, arzobispo de Mayence, lo siguiente: las culpas del Papa nadie presuma entre los mortales poner de manifiesto, porque el que ha de juzgar a todos no debe ser juzgado por ninguno, a no ser que sea sorprendido desviado del recto camino de la fe. Y el propio Papa, su Santidad Inocente III, que estuvo en el trono de San Pedro a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, en uno de sus sermones afirma lo siguiente: me es tan necesaria la fe, que siendo así que sólo Dios puede juzgarme de los demás pecados, por el solo pecado que pudiera cometer contra la fe, podría ser juzgado por la Iglesia. Para que quede más clara esta excepción pronunciada por el Papa Inocente III, acudamos a los puntos 2088 y 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde encontramos lo siguiente: hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, pero también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta.
si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El Catecismo Mayor de San Pío X es más claro en estas últimas definiciones, que encontramos en los puntos 229, 230 y 231. Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia católica, por ejemplo los arrianos, los nestorianos y las sectas protestantes. Apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia del siglo XIII, expresó en su comentario sobre la epístola a los Gálatas lo siguiente: habiendo peligro próximo para la fe, los prelados deben ser argüidos públicamente por los súbditos. Así, San Pablo, que era súbdito de San Pedro, le argüyó públicamente. Y el propio apóstol San Pablo, en el segundo capítulo de su carta a los Gálatas, versículos del 7 al 18, narra en primera persona el hecho que le llevó no solo a contradecir, sino a amonestar públicamente al primer sumo pontífice de la historia, al apóstol San Pedro. Viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos, solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Mas cuando vino Cefas, Pedro, a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos, y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, Pedro, en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino sólo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. Con todo esto queda claro que si bien es cierto que siempre se ha enseñado que nadie puede juzgar al sumo pontífice por sus pecados personales, también lo es que desde tiempos apostólicos se tuvo presente que cuando hay un peligro para la fe, no solo es legítimo contradecir incluso públicamente al sumo pontífice, sino que es necesario que se haga.
Cuando afirmamos una y otra vez en nuestros programas que no se debe obedecer al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, porque actúa contra la fe y solo siembra confusión entre los fieles, no obramos arbitrariamente, sino amparados en 2000 años de magisterio de la Santa Iglesia Católica, magisterio que exhortamos que se crea, que se siga y que se aplique hasta su última coma. Y de esta forma, por medio de dicho magisterio y no por opiniones personales, vamos a dar respuesta a la pregunta que planteábamos antes. ¿Qué sucedería si un papa define un dogma contrario a la fe católica? ¿Estaríamos obligados a creerlo y seguirlo bajo pena de excomunión como el resto de los dogmas? Veíamos que el Espíritu Santo no permitió que se definiesen dogmas nuevos desde 1950, salvaguardando así la integridad dogmática al impedir que los nuevos errores difundidos desde los años 60 se quedaran impresos en el tesoro de la fe. Pero si aún así se da el caso que en el futuro Jorge Mario Bergoglio define doctrinas propias, doctrinas heréticas, doctrinas de hombres, simplemente por ese hecho perdería automáticamente la infalibilidad, ya que estaría actuando en contra del mismísimo Espíritu Santo que da consistencia a la infalibilidad. Con todo lo dicho hasta ahora en el programa, se podría llegar a afirmar sin lugar a dudas que la obediencia a cualquier dogma o a cualquier enseñanza hecha por un pontífice que sea contraria a la fe es totalmente ilícita y, por tanto, para no pecar, estamos obligados a desobedecer y a mantenernos en el camino correcto. Pero no respondamos nosotros a esta cuestión, dejemos que lo hagan numerosos pontífices, santos y doctores de la Iglesia a lo largo de la historia. Escuchemos, pues, al magisterio de la Santa Iglesia Católica. San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia del siglo XVI, afirma en su obra De Romano Pontífice, libro 2, capítulo 29. Así como es lícito resistir al pontífice que agrede el cuerpo, así también es lícito resistir al que agrede a las almas, o que perturba el orden civil, o sobre todo a aquel que tratase de destruir a la Iglesia. Es lícito resistirle no haciendo lo que manda, e impidiendo la ejecución de su voluntad. También en el siglo XVI, Vitoria, el gran teólogo dominico, escribe: Si el Papa, con sus órdenes y sus actos, destruye la Iglesia, se le puede resistir e impedir la ejecución de sus mandatos. En el siglo XVII, San Francisco de Sales afirma en las páginas 305 y 306 de su obra La controversia católica lo siguiente: Ahora bien, cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. San Antonino, en 1459, escribe lo siguiente: En el caso en que el Papa se convirtiera en un hereje, se encontraría por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separara de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia no puede poseer las llaves de la Iglesia. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en su obra De Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30, afirma: Un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia. Y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros.
Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Si acudimos a la Enciclopedia Católica de 1914 y buscamos el término herejía, que se encuentra en el volumen 7, página 261, leemos lo siguiente. El mismo papa, si fuere notoriamente culpable de herejía, dejaría de ser papa porque dejaría de ser miembro de la Iglesia. Y en la misma enciclopedia, en el volumen 11, página 456, en la entrada Elecciones papales, encontramos lo siguiente. Desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida. Y si esto no les parece suficiente, Su Santidad el Papa Pablo IV, el 15 de febrero de 1559, previniendo a los fieles de la conjura que comenzaba a levantarse contra la Iglesia católica, publicó una bula acerca del peligro de las autoridades heréticas, por medio de la cual quería evitar que se llegase al punto en el que hoy estamos. Leamos unos fragmentos. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto que el mismo romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor tiene la plena potestad en la tierra, y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado, y dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia, para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples, y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Después de madura deliberación, con nuestra autoridad apostólica aprobamos y renovamos todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción y privación, u otras, de cualquier modo adoptadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos, por los pontífices romanos, nuestros predecesores, y queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en desuso y deben permanecer con todo su vigor, y queremos y decretamos que todos aquellos que hasta ahora hubiesen sido encontrados, hubiesen confesado, o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber incurrido en alguna herejía o cisma, o de haberlos suscitado o cometido, incluso obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, o legados perpetuos o temporales de la sede apostólica, con cualquier destino, o los que sobresalgan por cualquier autoridad o dignidad temporal, queremos y decretamos que cualquiera de ellos incurra en las antedichas sentencias, censuras y castigos. Obispos, arzobispos, patriarcas, primados o cualquier otra dignidad eclesiástica superior, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo a fin de que perseveren en la fe católica. Con su prevaricación pecan más gravemente que los otros, pues que no solo se pierden ellos, sino que también arrastran consigo hasta la perdición los pueblos que les fueran confiados. Contra tan gran crimen, que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, en la plenitud de nuestra potestad apostólica sancionamos, establecemos, decretamos y definimos que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, que hubiesen sido sorprendidos o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido, dado que en esto resultan mucho más culpables que los demás, fuera de las sentencias, censuras y castigos enumerados, quedarán privados también por esa misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho de sus jerarquías.
Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado, o electo pontífice romano que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía o incurrido en cisma o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por aceptación del cargo y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Todos y cada uno de los pronunciamientos, hechos, actos y resoluciones y sus consecuentes efectos carecen de fuerza y no otorgan ninguna validez y ningún derecho a nadie. Por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder, y séales lícito en consecuencia a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos, séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas, lo que no obsta que estas mismas personas hayan de prestar, sin embargo, estricta fidelidad y obediencia a los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales o al romano pontífice canónicamente electo. Excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados o les den crédito, o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames y no sean admitidos a funciones públicas o privadas. En resumen, si algún sacerdote, religioso, autoridad eclesiástica o el Papa mismo caen en herejía, cisma o alguna desviación de la fe, recibirán los castigos y sanciones establecidos por el derecho canónico para el resto de los mortales. Además, se verán privados ipso facto de todo oficio eclesiástico, y las promociones, elevaciones o ascensos en la jerarquía de estos desviados de la fe serán nulos de pleno derecho. Los fieles que están bajo el cargo de los desviados de la fe no solo no están obligados a obedecerles, sino que si lo hacen, incurren en el mismo pecado que ellos, recibiendo la excomunión directa si dan crédito, favorecen, defienden o divulguen las doctrinas de dichos desviados. Así, la respuesta a nuestra pregunta de si es posible que se defina un dogma contrario a la fe queda contestada. En el momento en el que algún pontífice peque contra la fe en cualquiera de las formas mencionadas, pierde automáticamente su condición de pontífice porque su pecado lo autoexcluye de la propia Iglesia. Como no es pontífice, no puede definir dogmas, y si lo hace, su definición es nula de pleno derecho y por tanto no hay que obedecerle. Se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora bien, con todo lo dicho, ha quedado patente que todos aquellos que, conociendo las herejías de Bergoglio, temen ser excomulgados por negarle su obediencia y le siguen, precisamente por ese mismo hecho, por seguir a un hereje en lugar de al Señor, incurren en excomunión directa, acarreándose para sí mismos aquello que querían evitarse, la separación ipso facto de la Santa Iglesia Católica y la correspondiente condenación eterna si perseveran en su error. Avisados quedan. Pero alguien dirá, ¿por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la Iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos? Dice San Vicente de Lerins, padre de la Iglesia del siglo V, en su libro Commonitorio, y él mismo responde: La pregunta es legítima y merece una respuesta amplia y detallada, pero responderé fundándome no en mi capacidad personal, sino en la autoridad de la ley divina y en la enseñanza del magisterio eclesiástico. Oigamos pues a Moisés, que él nos diga por qué de tanto en cuando Dios permite que hombres doctos
incluso llamados profetas por el apóstol a causa de su ciencia, se pongan a enseñar nuevos dogmas que el Antiguo Testamento llama, en su estilo alegórico, divinidades extranjeras. Realmente, los herejes veneran sus propias opiniones tanto como los paganos veneran sus dioses. Moisés escribe en el libro del Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador, es decir, un maestro confirmado en la Iglesia, cuya enseñanza sus discípulos y auditores estiman que proviene de alguna revelación, que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio, ciertamente con estas palabras se quiere señalar un gran maestro, de tanta ciencia que pueda hacer creer a sus seguidores que no solamente conoce las cosas humanas, sino que también tiene la presciencia de las cosas que sobrepasan al hombre. ¿Y cómo sigue Moisés? Y te dice: vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son estos otros dioses sino las doctrinas erróneas y extrañas, que tú no conoces, es decir, nuevas e inauditas, y sirvámoslas, o sea, creámoslas y sigámoslas? Pues bien, ¿qué es lo que dice Moisés en este caso? No escuches las palabras de ese profeta o ese soñador. Pero yo planteo la cuestión, ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? Y Moisés responde: porque te está probando Yahvé, tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. Así pues, está más claro que la luz del sol el motivo por el que de tanto en cuando la providencia de Dios permite maestros en la Iglesia que prediquen nuevos dogmas, porque te está probando Yahvé, y ciertamente que es una gran prueba ver a un hombre tenido por profeta, por discípulo de los profetas, por doctor y testigo de la verdad, un hombre sumamente amado y respetado, que de repente se pone a introducir a escondidas errores perniciosos. Tanto más cuanto que no hay posibilidad de descubrir inmediatamente ese error, puesto que le coge a uno de sorpresa, ya que se tiene de tal hombre un juicio favorable a causa de su enseñanza anterior, y se resiste uno a condenar el antiguo maestro al que nos sentimos ligados por el afecto. De todo lo que hemos dicho, aparece evidentemente que el verdadero y auténtico católico es el que ama la verdad de Dios y a la Iglesia, cuerpo de Cristo, aquel que no antepone nada a la religión divina y a la fe católica, ni la autoridad de un hombre, ni el amor, ni el genio, ni la elocuencia, ni la filosofía, sino que despreciando todas estas cosas y permaneciendo sólidamente firme en la fe, está dispuesto a admitir y a creer solamente lo que la Iglesia siempre y universalmente ha creído. Sabe que toda doctrina nueva y nunca antes oída, insinuada por una sola persona, fuera o contra la doctrina común de los fieles, no tiene nada que ver con la religión, sino que más bien constituye una tentación, adoctrinado en esto especialmente por las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que incluso haya herejías, para que se descubran entre vosotros los que son de una virtud probada. Palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que incluso haya herejías, para que se descubran entre vosotros los que son de una virtud probada. Como si dijera: Dios no extirpa inmediatamente a los autores de herejías, para que se manifiesten los que son de una virtud probada, es decir, para que aparezca en qué medida cada cual es tenaz, fiel, constante en el amor a la fe católica. Y verdaderamente, apenas un viento de novedades empieza a soplar, inmediatamente se ve como los granos cuajados de trigo se separan y se distinguen de la cascarilla sin peso, y sin gran esfuerzo es arrojado fuera de la era, lo que no está sostenido por peso alguno. No dejo de admirarme ante la inmensa locura de algunos hombres, ante la impiedad de su mente cegada y ante la pasión desenfrenada del error, que no les deja satisfechos con una norma de fe tradicional y recibida de la antigüedad, sino que cada día andan buscando cosas nuevas y arden continuamente en deseos de cambiar, de añadir, de quitar algo a la religión, como si ésta no fuese un dogma celestial que ya es suficiente que haya sido revelado una vez para siempre.
como si fuera una institución humana que no puede llegar a ser perfecta sino mediante asiduas enmiendas y correcciones, y sin embargo tenemos la palabra divina que proclama: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 28. No tengas litigios con el juez. Libro del Eclesiástico, capítulo 8, versículo 14. Y también: El que echa bajo un muro es mordido por la serpiente. Libro del Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Además está el mandato del apóstol, con el cual, como si fuera una espada espiritual, han sido decapitadas y lo serán siempre todas las malvadas novedades heréticas. Oh Timoteo, guarda el depósito, evitando las novedades profanas en las expresiones y las contradicciones de la falsa ciencia que al profesarla algunos vinieron a perder la fe. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Después de estas advertencias, ¿habrá todavía hombres tan osados y testarudos, de una cabezonería más dura que el acero, que no se dobleguen bajo el peso de tal elocuencia celestial, que no se sientan aplastados por semejante autoridad, hechos pedazos por martillazos como esos, reducidos a cenizas por rayos de esa clase? Dice el apóstol: Evita las novedades profanas en las expresiones. No dice evita la antigüedad, la vetustez. Muestra claramente lo contrario, si tenemos en cuenta las consecuencias de lo que ha dicho. Si se debe evitar la novedad, hay que atenerse a la antigüedad. Si la novedad es impía, la antigüedad es sagrada. Y las contradicciones de una falsa ciencia. Verdaderamente que sólo como falsa creencia puede ser calificada la doctrina de los herejes, los cuales enmascaran su propia ignorancia llamándola ciencia. Del tiempo revuelto dicen que está sereno, a la tiniebla la llaman luz. Al profesarlas algunos vinieron a perder la fe. ¿Qué es lo que anunciaron estos que les hizo prevaricar, si no fue una doctrina nueva e ignorada? Puedes escuchar como dicen algunos: venid, pobres ignorantes, los que sois comúnmente llamados católicos, y aprended la fe verdadera que aparte de nosotros nadie entiende. Permaneció oculta durante muchos siglos, pero ahora ha sido revelada y manifestada. Mas aprendedla en secreto. Os dará alegría. Una vez la hayáis aprendido, enseñadla a otros, pero ocultamente, para que no os odie el mundo ni lo sepa la Iglesia, porque sólo a unos pocos les es dado conocer el secreto de tan gran misterio. Pero es que ¿acaso no son estas palabras las mismas que leemos en los Proverbios de Salomón, dirigidas por la prostituta a los que pasan y van su camino? El estúpido que venga acá. Y a los pobres de mente les exhorta diciendo: Tomad este pan de tapadillo, bebed estas dulces aguas hurtadas. Pero, ¿qué es lo que también encontramos escrito? Mas ignora que los hijos de la tierra mueren junto a ella. Libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 16 al 18. ¿Quiénes son estos hijos de la tierra? Que lo diga el apóstol. Los que vienen a perder la fe. Hasta aquí las palabras de San Vicente de Lérins. Así pues, recuerden que la obediencia no es excusa para dejarse engañar. Cada uno deberá dar cuenta de sus propios actos al Señor. En caso de duda, apliquen la siguiente regla que nos da San Vicente de Lérins para detectar la herejía y mantenerse firmes en la verdadera fe católica. ¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión en la fe universal? No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera? En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas, o incluso por toda una ciudad o por una región entera, en este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal.
a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Así, el que no debamos obedecer a los actuales lobos que se hacen pasar por pastores ni a sus doctrinas heréticas no es tampoco excusa para una desobediencia total y absoluta a nuestra Santa Madre la Iglesia. Puede ser que la verdad esté silenciada, pero tenemos a nuestro alcance los antiguos concilios, las obras de los santos, los catecismos tradicionales que no pueden ser corrompidos. Estúdienlos, profundicen en ellos, pongan en práctica sus enseñanzas. Obedezcan al Señor siempre y en todo lugar, obedeciendo a los que sabemos que fueron sus legítimos pastores en la antigüedad. Lo actual puede pervertirse, pero la antigüedad no puede modificarse. Acudan a ella y encontrarán su salvación. Y para los que todavía se resistan a creer que la situación actual es tan desesperada, tengan presente lo que sucedió en el siglo IV a causa de la herejía arriana. Nos lo cuenta el propio San Vicente de Lérins. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes fueron reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes y ya no podían distinguir, en medio de tanta confusión de ideas, cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que puede dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó, no solo relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo Imperio Romano fue sacudido hasta sus fundamentos y trastornado de arriba abajo cuando la sacrílega innovación arriana, como nueva bellona o furia, sedujo incluso al emperador, el primero de todos los hombres. Después de haber sometido a sus nuevas leyes incluso a los más insignes dignatarios de la corte, la herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa privada y pública, profana y religiosa. Sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, atacaba a mansalva a todo el que se ponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos arrojados de las ciudades anduvieron errantes sin posada hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas perecieron miserablemente víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola, la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida, viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada. Esto que sucedió con la herejía arriana es una simple anécdota comparado con lo que sucederá en el mundo ahora que la destrucción de la Iglesia se está llevando a cabo por medio de aquel que se hace pasar por papa sin serlo. Que Dios nos ampare, porque el mundo jamás ha visto una tribulación como la que está a las puertas. Somos Sanguis et Aqua, que la paz y sobre todo la verdad de Cristo estén con todos ustedes.